Les habla María Antonia de la Parte. Reciban un saludo universitario. Como parte de las actividades del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente, sede Venezuela, y en el marco del seminario de investigación dirigido por el doctor José Alberto Peña Echezuría, me dispongo a presentarles el libro de Thomas Pokevich, cuyo título es Sociología Política de las Reformas Educativas: el poder saber en la enseñanza, la formación del profesorado y la investigación. Aunque existen otras metodologías para el análisis del discurso, voy a seguir el esquema propuesto por Padrón, que abarca los componentes pragmático o contextual, semántico, sintáctico y físico, de modo que con la magia del audiovisual podamos seguir el texto y resulte comprensible para ustedes. El análisis del discurso es una disciplina relativamente reciente que nació en el marco de la crisis del paradigma estructuralista en las ciencias sociales y está inscrito en el contexto de la filosofía del lenguaje. Hablemos del autor. Thomas Pokevich nació el 16 de agosto de 1940 en Estados Unidos. No he logrado ubicar su ciudad o estado natal, por eso es que no se lo he incluido. Cursó estudios universitarios en el Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde obtuvo la licenciatura en 1962. En 1964, el Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York también le otorgó el máster en educación. Y en 1970 obtuvo el doctorado en educación de la Universidad de Nueva York. Este mismo año inició su actividad en la Universidad de Wisconsin-Madison como profesor de currículo e instrucción y también como profesor asociado en el Wisconsin Center for Education Research. Sus investigaciones sobre problemas y cuestiones de la reforma escolar, la enseñanza y la formación del profesorado han aparecido publicadas en revistas de los Estados Unidos, Australia y Europa principalmente. Ha recibido múltiples reconocimientos de su facultad y de otras instituciones. Está asociado a la Academia Rusa de Educación, es doctor honoris causa de la Universidad de Umea de Suecia, de la de Lisboa, de la Católica de Lovaina, de la de Helsinki en Finlandia y de la de Granada en España. En 2010 fue nombrado investigador invitado del Ministerio de Educación Nacional francés, de la Institución de Investigación Superior Francesa y del Instituto Nacional de Investigación Pedagógica en ese país europeo. En 2014 fue elegido miembro de la Asociación Americana para la Investigación en Educación. En China ha sido nombrado profesor internacional invitado en la Universidad Pedagógica de la China Oriental para el periodo 2014-2016, al igual que lo fuera para el periodo 2012-2014 en la Universidad de Luxemburgo. Es profesor honorario emérito de la Universidad Pedagógica de Nanjing, en China, y también es reconocido en el ámbito educativo latinoamericano. Su experticia se relaciona con el conocimiento de los sistemas de razón que rigen las políticas educativas y la investigación en pedagogía, así como la formación docente, además del currículo. Sus líneas de investigación incluyen historias del presente, etnografía y estudio de educación comparada de las reformas educativas de Asia, Europa, Latinoamérica, África del Sur y los Estados Unidos. Como podemos apreciar, sus principales intereses de investigación se dirigen al campo de la educación, específicamente de currículo, reformas educativas, desde el historicismo y las políticas públicas que las motivan, desde la orientación sociológica. Analizó el sistema educativo de Estados Unidos para la década de los 80 del siglo pasado, abordó el discurso sobre reformas educativas desde lo temático, más que lo cronológico, considerando la ecología de las reformas de la década de los 80 del siglo XX y redefiniendo conceptos en el contexto de las relaciones de poder vigentes, analizando hasta qué punto las reformas funcionan como discurso de regulación y organización social. Por último, relaciona las teorías del cambio e innovación educativa
con los roles que desempeñan quienes investigan en ese campo. Reflexiona acerca de las relaciones entre el conocimiento, los intelectuales y los movimientos sociales. Explora los sistemas de razonamiento en pedagogía, examinando desde el punto de vista histórico las imágenes y el discurso de los cambios. Es autor de 2 textos emblemáticos, uno de los cuales es el que hoy nos ocupa. Ambos han sido galardonados por su contribución a la educación. Es un autor muy prolífico, ha editado más de 30 libros, tiene más de 200 artículos publicados en revistas arbitradas, además de capítulos de libros, y sus textos han sido traducidos a más de 2 idiomas. Desde la década de los 40 del siglo pasado y durante todo el transcurso de la Guerra Fría, el tema curricular en Estados Unidos estuvo bajo el pensamiento del educador americano Ralph Taylor. Con la llegada a la Luna, los procedimientos educativos tomaron orientación científica y se elaboraron métodos nuevos de enseñanza. En la década de los 60 del siglo pasado, movimientos académicos y sociales reconocieron la importancia del estudio de las políticas educativas, las diferencias culturales y las limitaciones de las teorías basadas en la objetividad. En este contexto, en el ámbito educativo norteamericano, Puckewitz ha sido reconocido desde 1988 como el teórico de la educación que abarca los elementos educativos de la nueva era. Desde sus investigaciones sobre educación, Puckewitz cambia radicalmente la pregunta de rigor del investigador. Desde cuál es el conocimiento que tiene mayor valor a esta otra, ¿qué es exactamente conocimiento significativo? Las directrices del contenido del texto orbitan alrededor de las siguientes preguntas. ¿En qué consisten las reformas educativas? ¿Cuáles son los diversos significados que adoptan con el tiempo? ¿De qué manera se elaboran esos significados como elementos de relaciones de poder? Y prácticamente confiesa que considerar que el saber se sitúa dentro de las relaciones institucionales supone una elaboración y un cambio en su propio trabajo. Expresa haberse ocupado más de las cuestiones históricas de las relaciones estructurales que de la influencia de las prácticas cotidianas de la escolarización. Prosigue. Me interesa descubrir una ciencia social más inclinada hacia la historia que pueda comprender la intersección de múltiples elementos de tiempo y espacio en el estudio de los problemas del poder. Bajo esas consideraciones, examina los siguientes aspectos. La reforma en el campo social de la escolarización y su ecología, es decir, la enseñanza y sus relaciones con la sociedad en el transcurso del tiempo, así como los diversos significados. También la reforma como parte del proceso de regulación social referido a control social. Y la forma como el poder limita y reprime las prácticas sociales y cómo se relacionan el poder y saber y el conocimiento y el poder. Otro tema de importancia es la ecología de las reformas de la década de los 80 del siglo XX. Así redefine términos como reforma, profesionalismo y ciencias de la educación en el contexto de las relaciones de poder vigente. Analiza también el efecto de las reformas como discurso de regulación y de organización social y relaciona las teorías del cambio e innovación educativa con los roles de los investigadores. Su discurso gira alrededor de premisas como el poder afecta y produce las relaciones sociales. Habla de regulación social en lugar de control social para resaltar la importancia de los elementos activos de poder en la producción y disciplinas sociales de las capacidades de los individuos. Interpreta la reforma escolar como una cuestión entre la epistemología, las instituciones y el poder,
saber frente a poder y viceversa. Reflexiona sobre las relaciones entre el conocimiento, los intelectuales y los movimientos sociales. Este interés ha exigido también que trate de descubrir formas más adecuadas de comprender la producción del saber en las escuelas, y para ello reconoce a los círculos intelectuales franceses, especialmente a Durkheim, Foucault y Bourdieu, con sus tradiciones filosóficas y su epistemología social. Sin embargo, no pretende considerar estos como autoridades en relación con sus investigaciones, sino mantener un diálogo con ellos. Pokevitz precisa con interés la intencionalidad del contenido del libro, y para ello hace un relato comentado sobre todos y cada uno de los 8 capítulos. Expresa que el pensar sobre la intersección y la diversidad de los diferentes proyectos intelectuales de otros dice enfrentarse continuamente con el problema de hallar un discurso intelectual suyo, con la intención de integrar, reorganizar y basarse en las cuestiones epistemológicas, la teoría social y los fenómenos sometidos a investigación. Declara que uno de los orígenes del texto es su comprometido con un concepto del cambio y con la política de las concepciones del cambio incorporadas a la investigación educativa, así como las dificultades encontradas durante los 3 a 4 años que tomó la redacción de la obra, que si bien disfrutó bastante su trabajo. Afirma también que su exposición sobre la reforma no tiene un origen concreto, sino la intersección de aspectos que se producen en contextos históricos. Para completar la introducción y antes del último subtema de la misma, expone las preocupaciones que constituyen los metatemas de este trabajo. Entre estos distintos aspectos de biografía, historia y estructura social, se sitúa mi compromiso para trabajar a favor de la honradez intelectual y la integridad social en la escolarización y en la sociedad. Asimismo, supone reflexionar críticamente sobre mis propias posiciones y relaciones laborales, porque la escolarización y la investigación educativa son elementos que contribuyen a la producción de la regulación social. Sostiene que gran parte de los análisis contemporáneos dejan de lado la historia de la reforma y adoptan como clave la definición del cambio, y prosigue diciendo que el sentido común de la reforma consiste en suponer que la intervención equivale a progreso, de modo que se desarrollará un mundo mejor. Después de algunas críticas generales a las reformas históricas, menciona que el enfoque se centra en el acontecimiento espectacular o en la persona y las ideas técnicas del cambio. Aclara también que en el ámbito de la educación en Estados Unidos se usan como sinónimos reforma y cambio. No obstante, sí se pueden distinguir los términos a efectos analíticos. Al explorar el contenido ecológico que da lugar a la reforma, asume que no existe una definición constante del término, sino que su significado se modifica en un ambiente institucional en permanente cambio. Su significado cambia según se sitúe en las transformaciones sufridas por la enseñanza, la formación del profesorado, las ciencias de la educación y la teoría del currículo de finales del siglo XIX. No existe ningún significado ni definición esencial, así como tampoco quiere decir progreso en ningún sentido absoluto, aunque sí tenga en cuenta las relaciones sociales y de poder. Continúa explicando cómo surge en Estados Unidos el ímpetu para el cambio en la década de los 80 del siglo pasado. Explica que hubo participación de organizaciones filantrópicas, aportes de los gobiernos estatales y federal, así como modificaciones de la práctica laboral y el aumento de la remuneración de los profesores y mejoras en la calidad de la enseñanza. Considera la relación de poder y sus efectos sobre la reforma escolar
y presenta un examen teórico de algunas cuestiones y problemas asociados al desarrollo de una teoría adecuada del cambio escolar, tratando detalles sobre la historia, la estructura social y hechos concretos, así como conceptos y argumentos para responder a las prácticas escolares en la medida que organizan y por tanto regulan la producción del saber. Analiza el cambio social en un intento de comprensión de la forma de interactuar de la tradición y las transformaciones mediante los procesos de producción y reproducción sociales. Se ocupa de la confrontación entre la ruptura con el pasado y lo que parece estable y natural en nuestra vida social. Advierte que la confrontación entre rupturas y continuidad en el cambio social supone prestar atención sistemática a la relación entre saber y poder, que estructura nuestras percepciones y organiza nuestras prácticas sociales. Sobre regulación social y teoría social, sigue preguntando, ¿qué constituye la reforma? ¿Cuáles son sus significados cambiantes en el tiempo? ¿Cómo surgen estos significados? Analiza los problemas conceptuales de la epistemología, la historia y el poder en el estudio del cambio y contempla la ecología de la reforma escolar. Dado que se centra en la epistemología social de la escolarización como parte de las relaciones de poder, este es un estudio de sociología política. También la epistemología social tiene derivaciones respecto a la posición del intelectual en los movimientos sociales, por lo que enfatiza la importancia de comprender las relaciones estructurales y la historia al estudiar el cambio contemporáneo y el carácter fundamental de la epistemología en la conceptualización de la forma de operar el poder en las instituciones contemporáneas. Se ocupa de cómo la investigación educativa plantea distinciones y formas de ver la regulación social y en qué sentido estas pautas tienen consecuencias limitadoras del proceso de la democracia. Estudia también las relaciones entre estructura, historia y epistemología para presentar un enfoque alternativo para el estudio del cambio. Y después de transitar por los diferentes capítulos con temas tan relacionados y profundos, en el último esboza una teoría del cambio educativo. Hace hincapié en una epistemología social en la que se presentan los conceptos y prácticas de la escolarización en calidad de pautas sociales constituidas a lo largo de la historia. En esta caracterización conceptual es fundamental el cambio en cuanto a ruptura de las prácticas epistemológicas e institucionales de la escolarización. Este núcleo conceptual pretende rechazar las ideas de progreso, intención o teleología en la formulación de las teorías educativas. No obstante, la perspectiva del cambio en tanto política como conceptual. Cuestiona las ideas que vinculan el progreso con la tradición del perfeccionamiento social a través de la atención a lo utilitario y a la aceptación del papel progresista del Estado. La preocupación por la epistemología social expresada por el autor tiene una doble vertiente. Trata de comprender la reforma como un objeto de las relaciones sociales en vez de aceptarla como productora de la verdad progresista. Es decir, la trata como el hecho social como un objeto, al igual que lo hace Durkheim. Esto supone tener en cuenta las rupturas y fracasos históricos habidos en la escolarización. No obstante, la estrategia de la epistemología social consiste en algo más que en un método conceptual. También pretende estructurar una filosofía y una teoría sociales que nieguen al intelectual una posición de autoridad en la producción del cambio y menciona haber prestado atención a las ideas que los intelectuales tienen de ellos mismos. Prosigue que su estudio de las tradiciones populistas y de la mejora social ha puesto de manifiesto los riesgos de la epistemología del progreso. La cuestión estriba en oponerse a los lugares comunes y al sentido común académicos. Hace falta comprender mejor las cualidades precarias de los vínculos de los intelectuales en el mundo
y al mismo tiempo rechazar la filosofía que considera que la teoría produce progreso e intención. Además expresa: si hemos aprendido algo de los estudios de los últimos 100 años, es que el progreso no se construye solo a base de conocimiento racional. Supone también adoptar una postura escéptica ante lo que nosotros y otros llamamos progresista. Llamémoslas progresistas o no, las llamadas a la acción y la práctica han de examinarse a la luz de sus relaciones de poder. Cuando abrazamos la creencia de que el conocimiento científico se refiere al futuro, dejamos la ciencia y su relación con el mundo empírico para entrar en el ámbito de la ideología y la regulación social. Los ritos de la ciencia se convierten en una forma retórica que trata de convencer a los demás de que lo que se hace por ellos redunda en su propio beneficio. La autonomía de los intelectuales a la que me refiero no debe operar de manera que destruya el compromiso o exacerbe la desilusión ante el mundo. La investigación educativa y sus investigadores están inmersos en las prácticas políticas contra las que hay que luchar. Quienes tienen autoridad para hablar y lo que puede decirse son elementos importantes para la construcción y sucesivas reconstrucciones de la sociedad. En estas conclusiones del texto cita Foucault, quien a la vez es citado por Beauvais. Para el intelectual, el problema político esencial no consiste en criticar los contenidos ideológicos que se suponen vinculados a la ciencia, ni en cerciorarse de que su propia práctica científica vaya acompañada por una ideología correcta, sino en asegurar la posibilidad de construir una nueva política de verdad. El problema no es cambiar la conciencia de las personas, lo que tienen en sus cabezas, sino el régimen político, económico e institucional de la producción de la verdad. La cuestión política, en resumen, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología, es la verdad misma. La preocupación sobre el intelectual surge respecto a la reconstrucción de la regulación social que se lleva a cabo en la reforma escolar contemporánea. Recuerda en este punto que en capítulos anteriores había afirmado que se estaba produciendo una restricción de la democracia. En esta restricción mencionaba que se había llevado a cabo a pesar de que los discursos sobre la reforma presentaran una retórica de profesionalización y capacitación. Dice que la retórica de la reforma pretende aumentar la participación de la gente en decisiones que se tomen en todos los niveles de la vida institucional, pero que esas decisiones se refieren a un ámbito de práctica cada vez más limitado. La participación tiene que ver con las soluciones técnicas, la eficiencia y los enfoques funcionales. Esta limitación supone la aceptación de que la práctica intelectual produce el progreso de acuerdo con las propuestas de las tradiciones de la mejora social y populista. Finaliza así: las distinciones, puntos de vista y categorías de los intelectuales son prácticas sociales que forman parte de los mismos acontecimientos que describen. Este texto, el que estamos analizando en este momento, está dirigido principalmente a investigadores del área de la educación en todos sus aspectos y de las ciencias sociales en general, a educadores estudiosos, quería decir, y también al estudiante universitario de estas disciplinas, así como a otras personas deseosas de información en el tópico de la investigación de las ciencias sociales en el ámbito del pregrado y del posgrado. Se trata de un libro imprescindible para conocer y profundizar la historia, teoría y sociología de las reformas en el ámbito de la educación y en general para investigar sobre el currículo y las políticas educativas. El contexto espacial de su uso estaría destinado hacia el ámbito del aula universitaria, de las bibliotecas públicas, así como en los ambientes de estudio de los procesos de investigación en el contexto individual, grupal o social. Cuando Pockewitz escribe este texto, ya reconocido en Estados Unidos y en el ámbito internacional, el texto tiene referenciados 25 artículos como el primer autor,
El más antiguo data de 1976. El paradigma de este teórico es postestructuralista. Para refrescar nuestras ideas en términos generales, el postestructuralismo puede definirse como uno de los discursos académicos posmodernistas que presta atención al lenguaje, el poder, el deseo y la representación como categorías discursivas. Siguiendo en el aspecto temporal, el libro tiene vigencia en la actualidad. De hecho, es un texto que ha permanecido en el tiempo más de 2 décadas, además de haber sido traducido, como ya dijimos antes, a más de 2 idiomas. Tiene 2 reimpresiones solamente en su versión en español. Y de seguir actualizándose, pudiera permanecer vigente en el tiempo y resultar de gran utilidad para el ámbito educativo y de las ciencias sociales en general y en el ámbito latinoamericano en particular. El autor, en la introducción, se permite la licencia de recomendar cómo no leer este libro. Para llamar la atención al lector, dice que sobre el automatismo de nuestras investigaciones. Es precisamente sobre eso que el doctor Peña nos recuerda en cada encuentro la importancia de su evitación. La versión analizada es la traducción realizada por Pablo Manzano y está auspiciada por la Fundación Padella, que está constituida en Galicia, en España, en 1986, con la finalidad de crear un espacio para la reflexión, el debate, la formación y la investigación en las ciencias humanas y sociales, particularmente en su interacción y en su intersección con las áreas de las ciencias de la salud, la educación y los servicios sociales. De entrada vemos cómo se manifiesta la interdisciplinariedad con tendencia a la transdisciplinariedad en este contexto de la globalización. Esta fundación, para llevar a cabo sus objetivos, promueve y apoya múltiples líneas de investigación relacionadas con las mencionadas disciplinas. Y digo disciplinas y no ciencias, pues a través del recorrido por el doctorado he llegado a entender que ciencia hay una sola y que cuando utilizamos el plural responde a razones de semántica. Bien, veamos el componente semántico. El autor organiza el contenido del texto en 8 capítulos, ordenados sin una lógica aparente, con un esquema abierto y siguiendo el pensamiento racional. En su discurso podemos apreciar la maestría docente del autor, la experiencia en el tema y la acertada exposición. El tratamiento del texto es netamente verbal, carece de esquemas e ilustraciones, utiliza identificadores de texto que permiten diferenciar cuerpos comunes de palabras con títulos que permiten inferir la pretensión del autor de enfatizar los bloques de contenidos cuyas titulaciones se diferencian por el tipo de fuente. Jerarquiza el texto en capítulos y párrafos que se conectan lógica y secuencialmente en cada unidad temática desarrollada. Utiliza un lenguaje fluido y comprensible. Sin embargo, a veces anuncia al lector el contenido de capítulos que siguen y en otras recuerda al lector que ese tópico ya fue tratado en un capítulo anterior. El libro prepara muy bien para el análisis y comprensión de la intencionalidad de las políticas públicas, en este caso las educativas, que orientan y movilizan las reformas, así como el poder saber de la enseñanza, la formación del profesorado, de la investigación y los investigadores. El conocimiento y la experiencia universal de Pockevics dotan de gran significado a toda su productividad intelectual e invitan al estudio y profundización de sus obras. El componente pragmático y semántico en el estilo de Pockevics se superponen en este texto debido a que introduce terminología con significado particular, estableciendo su propio glosario. Veamos. A efectos de la palabra reforma, se refiere a la movilización de los estamentos públicos y las relaciones de poder que definen el espacio público y la considera como fenómeno ecológico. Esta palabra alude a conceptos diferentes en el transcurso del tiempo, en el contexto de los desarrollos históricos y las relaciones sociales. Comenta que al comienzo del siglo XIX se refería a la ayuda prestada a los pecadores para alcanzar la salvación, es decir, se relacionaba con la religión. A mediados del siglo XX
Alude a la aplicación de principios científicos para alcanzar la ilustración y la verdad sociales. Actualmente mantiene una cosmología milenaria, pero su significado depende en parte de las ideologías concretas, del individualismo y la práctica profesional. En lo referente a la palabra cambio, indica que a primera vista presenta un aspecto menos normativo y más científico, y precisa que su idea de lo científico no debe confundirse con ciertas preocupaciones por reglas y normas abstractas no relacionadas con las condiciones sociales e históricas. Afirmar que cambio es un término científico en el sentido amplio del significado de lo científico no supone afirmar su independencia de los valores. También expresa que no podemos aceptar que la ciencia constituya un nivel sobrehumano separado de las preocupaciones y la situación social de los científicos, y que nuestras concepciones del cambio son prácticas que establecen prioridades y posiciones de los individuos en las relaciones sociales. Prosigue que el objetivo de una ciencia social de la escolarización consiste en establecer formulaciones teóricas sobre su contexto y efectos sociales, y que estas formulaciones son históricas más que predictivas y positivas. En cuanto al término epistemología social, Potkevier lo introdujo este constructo en el currículo, el cual considera el lenguaje y el conocimiento como prácticas culturales con diferentes aspectos materiales, distantes de las críticas marxistas y neomarxistas, del funcionalismo y del estructuralismo. Esta expresión es utilizada por el autor para que el saber de la escolarización en cuanto a práctica social sea accesible a la investigación sociológica, para hacer hincapié en la inserción relacional y social del saber en las prácticas y problemas del poder. Además, puntualiza al respecto que en este sentido acepta la tradición filosófica pragmática y rechaza la idea de epistemología como disciplina que se encarga de hacer declaraciones de saber universal sobre la naturaleza, orígenes y límites del saber. Su preocupación por la epistemología social constituye una práctica política tanto como conceptual. El positivismo de la investigación tradicional promete que la eficiencia y la racionalidad producirán el progreso social. Siguiendo con el término cosmopolitismo o cosmopolitanismo, se trata de una teoría y enfoque de análisis que sostiene que todos los seres humanos, en su diversidad, forman parte de una única comunidad basada en una moralidad compartida. Una persona que se adhiere a la idea de cosmopolitismo en cualquiera de sus formas se denomina cosmopolita, y el cosmopolita o lo cosmopolita contrasta con las ideas de patriotismo y nacionalismo. El análisis del cosmopolitismo lo realiza mediante la aplicación del punto de vista historicista de sus principios epistemológicos. Demuestra el ensamblaje de sistemas de razonamiento e ilustra los cambios que se suceden en diferentes momentos y bajo las diferentes presiones culturales, estatistas y globales. Un conjunto de términos, inclusión social, exclusión, abyección, se consideran en términos de relación. El término exclusión pertenece a la literatura sociológica de la desigualdad, pero dentro de ella hay términos que nos remiten a una cuestión de grado de participación en un orden social, como por ejemplo en la renta, en el consumo, mientras que otros indican la negación de tal orden para algunos colectivos que a la vez pueden responder con su impugnación consciente o desafección anómica. La noción de abyección la utiliza como un concepto para describir la complejidad de algo que está tanto dentro como fuera, rescatado y expulsado a la vez, en tanto que amenaza para el cosmopolitismo, espacios invivibles clasificados como desorden moral y desviación. Las abyecciones materializan diferentes capas del miedo.
de modo que existe el miedo a que de no encontrarse la combinación correcta de estrategias y programas, no será posible rescatar a las personas y a las sociedades. Estos temores se desplazan a través de las declaraciones políticas relacionadas con la problemática de la equidad y empiezan a circular temores sobre las cualidades de los individuos a rescatar como amenazas para la estabilidad, armonía y unidad de la sociedad. Coincide y apoya sus ideas en teóricos como Durkheim, Foucault, Bourdieu o Bachelard, por citar algunos, ya que el texto comprende 371 referencias, de las cuales 25 son propias, y tiene algunas citas de Foucault. Veamos el componente sintáctico. El libro comienza con un examen de las principales cuestiones conceptuales e históricas en el estudio de los cambios en educación. Revisa también la evolución de las relaciones y peculiaridades de conceptos como reforma, profesionalismo y ciencias de la educación. El lenguaje que maneja el autor, en este caso el traductor de la obra, se corresponde con el lenguaje de la sociología y de las ciencias de la educación. El lector no familiarizado con el pensamiento del autor necesitará consultar el significado de algunos términos desconocidos o que son utilizados con otra acepción. Pockewitz escribe la mayoría de las veces en primera persona, maneja términos propios, les define, sigue adelante y los vuelve a retomar durante el transcurso de los diferentes capítulos. En el desarrollo del texto reitera estas tres interrogantes. ¿En qué consisten las reformas educativas? ¿Cuáles son los diversos significados que adoptan con el paso del tiempo? ¿De qué manera se elaboran esos significados como elementos de relaciones del poder? Los discursos de las reformas educativas aparecen aquí investigados desde un punto de vista temático más que cronológico, y el texto está elaborado alrededor de las preguntas planteadas. Veamos el componente físico. Se trata de un libro impreso que tiene un formato práctico y agradable, de fácil manejo por el tamaño, no es pesado y la impresión es clara. El cuerpo interno tiene una estructura de 8 capítulos, cuyo contenido invita a su lectura y análisis por lo expresivo de sus títulos. Vamos a verlos. En el capítulo 1 trata de la sociología política de la reforma educativa y tiene su componente subtitular que llama la atención como poder, saber y escolarización. El capítulo 2 trata de la identidad social y la profesionalización, y ahí se refiere también a la construcción de la enseñanza en el siglo XIX como elemento de la formación del Estado. El capítulo 3 trata de la ciencia social durante los años de formación de la escolarización de masas y se enfoca en la política del Estado y la universidad. En el cuarto, la enseñanza contemporánea y las reformas de la formación de los docentes, así como analiza la reconstrucción del aparato burocrático del Estado y la formación del discurso político. En el capítulo 5 trata la reforma educativa como discurso de organización y regulación sociales, y ahí comenta las propuestas de los años 80 del siglo XX. El capítulo 6 se refiere a las ciencias cognitivas de la educación como saber y poder. El capítulo 7 contempla la enseñanza y la formación del profesorado y el profesionalismo, y también el poder invisible. Y el final, el capítulo último, el capítulo 8, el problema del cambio y las ciencias de la educación, con sus notas sobre las relaciones entre el saber, los intelectuales y los movimientos sociales. El ejemplar analizado, en su tercera edición, es publicado por Ediciones Morata y está incluido en su colección Educación Crítica, dirigida por Jorge Torres Santomé. El título original de la obra es la correspondencia literal de su traducción al español ya mencionada, subtítulo incluido, y el original data de 1991 y fue publicado por The Teachers College de la Universidad de Columbia en Nueva York.
El texto en español de 1994, en su tercera edición, es la segunda reimpresión del año 2000, consta de 295 páginas distribuidas en una dedicatoria a Adam e Ian y a su querida hermana Marilyn. Incluye una síntesis curricular sobre el autor, tiene un contenido, que es el listado de los 8 capítulos con sus temas y sus temas, unos agradecimientos a los lectores del manuscrito y a coautores de trabajos de investigación que autorizaron su inclusión en el libro, y la introducción en el apartado del texto que reconoce el autor que pudiera bien ser un epílogo esa introducción. Sin embargo, decidió mantenerlo como introducción para aprovechar el efecto que yo pudiera producir en su audiencia. Tiene además, como ya dijimos, estos 8 capítulos recién revisados, 371 referencias, índice de autores y materias, y el texto está impreso en Paracuellos del Jarama en Madrid, y la cubierta presenta una composición abstracta de tipo collage que fue diseñada por Digra en La Coruña, en España. A modo de resumen, podemos concluir que Pokewitz muestra de manera brillante alternativas para reflexionar sobre las posibilidades de la escolarización de las sociedades modernas. Analiza las reformas educativas a través de la lente del cosmopolitismo, el ideal de la Ilustración, que considera que la educación es el mejor modo de conformar una persona racional, libre de determinismos y por tanto con un sinfín de posibilidades. Cuestiona los principios subyacentes del cosmopolitismo que promueven los currículos actuales, las políticas de indicadores, los programas de formación del profesorado y las investigaciones educativas de este momento. Desvela cómo mediante análisis y soluciones particulares y planes de acción se vienen tratando de promover distintos modelos de persona razonable. La historia del presente radica en explorar los cambios epistemológicos, científicos y sociales que producen los principios rectores de qué es ser niño y niña, cómo debe ser y quién no se ajusta a dichos parámetros. Y para finalizar, con una cita de Hawley y Harnett que me pareció apropiada. La enseñanza proporciona acceso a varias formas de discurso, especialmente a los discursos críticos o locales, los cuales permiten a los individuos defenderse ellos mismos de manera que desafíen la clasificación que el Estado hace de ellos. Desde una ventana Foucaultiana, tal autodefinición es equivalente al ejercicio de la libertad. Con esta cita me despido de ustedes hasta la próxima oportunidad. Que tengan un feliz día.
Aló, mi niña. Ay, ay, bueno, ay, qué noche, con el envío no te pude enviar esos videos, no sirve. Acabo de grabar por fin con todo corrido, ¿oíste? No me he parado nada para que no, aunque tengo algunos tosecitas y alguna cosa, pero mi amor, digo, luego no sabría pegarlo. Es un rollo, tengo que practicar esa vaina. Sí. Bueno, es lo que quiero saber qué hago ahora, que me iba a poner a investigar, porque hasta que adiviné, sí, ya lo acabo de terminar. Acabo de terminar. Sí, tengo la pantalla. Déjame. No, ya lo tengo en el archivo, lo tengo en el archivo de... ¿Sabes qué eso hace? No, ya va. Fíjate, yo lo tengo, ya cuando yo lo paso, ya va. Yo abro ahorita mis videos, porque eso se mete directamente en la carpeta, en una carpeta de videos, ¿verdad? Se mete solito ahí. Aquí tengo el debut, que lo tengo todavía sin nombrar, ¿verdad? Entonces lo tengo en WMV. Eso es lo que me dijo. Pero yo lo puedo grabar en lo que tú me mandes. Creo que sí, déjame que lo hago doble clic y aquí estoy. Aquí está, sale un video ya de una vez, ya está cargando. Y voy a revisar lo que no lo he revisado. Mira, tú oyes. Aquí va mi saludo universitario. Con esa voz de lástima que tengo. ¿Oíste? Ahí está dándole. Profesión docente, sede Venezuela. Y en el marco del seminario de investigación dirigido por Gmail, sí. Ajá. Me dispongo a presentar el libro de Thomas Hopkins, cuyo título es Sociología Política de las Reformas Educativas. Y el subtítulo... Espérate que paro, espérate, voy a parar esta vainilla y voy a meterme de una vez en YouTube. ¿Tienes tiempo de que conversemos esto? Oye, porque quiero salir de esta... Mira, estaba a punto de llamar a Peña y todo para decirle, porque como no te puedo mandar eso es demasiado pesado, ha estado toda la noche y no ha salido, ¿entiendes? O sea que, entonces voy a abrir YouTube y bueno, de manera que vea cómo hago la cosa esta, que nos entendamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Que está el entorno. Ajá.
Yo por eso que se tarda, ya. No, no, ya, yo sé que eso tarda porque a Patricia le tardó, pero bueno, lo que quiero saber es si eso logro, como te digo yo, que logro sacarlo, porque esa es la cuestión, ¿entiendes? Que no es fácil, ay, yo que tengo que apagar esta vainilla primero. Aquí voy a salir del, ¿cómo se llama?